Buenas noches, mi nombre es Juliana García Casadiego, soy estudiante de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia del CEAD Ucay. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre los modelos y metodologías. Mediante el siguiente video quiero dar una contextualización de la siguiente pregunta. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Donde se indagará sobre el conflicto armado interno que ha sufrido el país a lo largo de estos años, analizando los fenómenos sociopolíticos desde los modelos y metodologías de la psicología política, mostrando comprensión en relación con los procesos de socialización política y construcción de subjetividades políticas. La pregunta es, ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? La guerra es una constante histórica de la vida nacional. El país se ha debatido entre las guerras civiles del siglo XIX y la violencia partidista, guerrillera, narcotraficante y de organizaciones criminales en los siglos XX y XXI, lo que demuestra que Colombia ha experimentado una profunda inestabilidad institucional, política y social por más de 200 años. El conflicto de Colombia no solo se debe al narcotráfico, existe un problema de fondo consistente en la desigualdad social y la violencia, con diversos actores como la guerrilla, los paramilitares y los agentes del Estado que se han creado alianzas entre ellos, los paramilitares con el narcotráfico y los paramilitares con los miembros de las fuerzas públicas. Colombia ha sufrido un conflicto armado que se ha generado por su prolongación. Las circunstancias que lo originan se puede hallar en un periodo de violencia partidista que engendró odio y sectarismo político debido a la manipulación de las juntas directivas de los partidos políticos tradicionales. La injerencia de las ideologías provenientes de la Guerra Fría, la exclusión política provocada por el Frente Nacional, la inequidad, la pobreza, la exclusión social, la mala distribución de la tierra y de la riqueza y la carencia de valores que causó una vida facilista con una economía mentirosa creada por organizaciones criminales que lentamente se fueron apoderando de la institucionalidad. El país estaba sumido en una profunda crisis que no solo era política y gubernamental. La sociedad estaba sumergida en la cultura de la ilegalidad y requería un acuerdo que le permitiera oxigenarse para dar una respuesta contundente frente a una amenaza efectiva, o de lo contrario el Estado desaparecería. Entonces, el conflicto político armado colombiano se puede considerar como uno de naturaleza política, que tiene raíces históricas y sociales determinadas. Se trata, en la perspectiva histórica, de la pretensión de grupos organizados de constituirse en actores político-militares que pudieran confrontar al Estado o al régimen político, influenciar sus políticas públicas e hipotéticamente reemplazarlos. Estas organizaciones inicialmente estaban orientadas por determinadas ideologías políticas que se constituían en paradigmas y referentes de su acción. Las acciones de la autodefensa y la FARC han transgredido los derechos humanos y el derecho humanitario al dirigirse a acciones contra la población civil, cometer masacres y causar desplazamientos forzados. Sus actividades van encaminadas a causar el terror y el desplazamiento y la apropiación indebida de bienes y tierras. El concepto y la implementación de la justicia restaurativa es la clave para curar las heridas del conflicto armado. No obstante, el Estado debe prepararse para enfrentar la disidencia que debe ser exterminada sin consideración alguna. El país tiene la esperanza de salir del conflicto armado y centrar sus expectativas en los acuerdos de paz que tienen como objetivo solucionar los problemas estructurales del Estado. Bueno, una de las conclusiones es que Colombia es un estado en construcción y ha experimentado periodos críticos que han provocado guerras civiles,
cambios en la denominación del país y elaboración de diversas constituciones que han apaciguado los ánimos de los sectores sociales y políticos en conflicto, convertidas en cartas de batalla que instituían implícitamente acuerdos de paz que aplacaban a la nación, pero al mismo tiempo causaban el recrudecimiento de la violencia y un nuevo conflicto, producto de los rencores ocultos que se imponían sobre la consolidación del país. Entonces, el conflicto político armado colombiano se puede considerar como una de naturaleza política, que tiene raíces históricas y sociales determinadas. Se trata, en la perspectiva histórica, de la pretensión de grupos organizados de constituirse en actores político-militares que pudieran controlar al Estado o al régimen político, influenciar sus políticas públicas e hipotéticamente reemplazarlos. Estas organizaciones inicialmente estaban orientadas por determinadas ideologías políticas que se constituían en paradigmas y referentes de su acción. Muchas gracias. Feliz noche.